¿Ya? Sí, creo que sí. Ok. Sí. Bueno, buenas noches comunidad educativa del Colegio Padre Manuel Dalzón. Hoy comenzando un nuevo programa, un programa preparado desde el área de convivencia escolar y que tiene como objetivo ayudarnos a entregarnos herramientas, a ir orientándonos en diversos temas que nos interesan en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial. Una crisis sanitaria que deriva de esta pandemia y que nos ha obligado a cambiar nuestras formas de vivir, obligándonos obviamente a estar dentro de nuestras casas, estar compartiendo quizás no con todo el grupo familiar, que ha golpeado en el tema económico y que también nos ha afectado en todo lo que es el área psicológica o de salud mental, ¿cierto? En nuestras casas. Y para ello, hoy día, en este programa que se llama Conversando desde casa en tiempos de COVID-19, tenemos dos invitados, dos personas que ustedes ya aparecen ahí en pantalla. Vamos a cambiar, ¿cierto? Buenas noches, Javiera Sotogaray, psicóloga del Colegio Manuel Dalzón, ¿cierto? Y Héctor Venegas, también psicólogo y director, ¿cierto?, del área de convivencia escolar. Buenas noches. Buenas noches, Lucía, y a toda la comunidad educativa. Gracias. Buenas noches, Lucía, y buenas noches a toda la comunidad que también nos está viendo. Sí. Bueno, un tiempo bastante complejo para muchas familias. Ya lo comentábamos la semana pasada cuando hicimos este mini programa para promocionar este espacio que ha creado el Colegio Manuel Dalzón, como una forma, como decíamos, de ayudar a nuestra comunidad educativa, a las familias. Buscábamos información con respecto a cómo está el estado de la salud mental de nuestro país, del nivel mundial, y encontrábamos cifras bastante complicadas. El MinSal, hace unos meses atrás, en mayo, nos contaba la subsecretaria Daza que ha subido un 200% las consultas a psicólogos en vía virtual, por vía telemática. Entonces, es realmente una cosa que obviamente no habíamos vivido nunca. Más del 72% de las personas, y sobre todo mujeres, sufre de estrés en estos momentos y de ansiedad. Hoy día vamos a tocar el tema de la ansiedad. La ansiedad, una cosa bastante común a veces, cuando nos permite, por ejemplo, vamos a una entrevista de trabajo, cuando vamos por primera vez a clase con los niños chicos, o cuando vamos a recibir un regalo, no sé. Una sensación de nerviosismo, de varias cosas, pero
en esta situación, en estos momentos que vivimos desde casa, es totalmente distinto. Hoy día, lo decíamos la semana pasada, no podemos salir a los lugares como plazas, parques, salir a tomar aire, por decirlo así, y hoy día no estamos obligados a estar en nuestras casas para cuidarnos y para cuidar a los que más queremos. Y porque obviamente esta pandemia termine lo más luego posible. Javiera, desde tu realidad, desde la psicología, la gente, ¿cómo podría entender el concepto de ansiedad? Porque una cosa es lo que vivimos nosotros cuando vamos a abrir un regalo, o lo que decía hace poco, vamos a enfrentar una entrevista de trabajo, pero esto que hoy día nos está pasando en la casa y a veces no nos damos cuenta, no le tenemos nombre y podría ser ansiedad. Ayúdanos a clarificar este tema, por favor. Gracias, Lucía, por la pregunta. Yo creo que es súper relevante aclarar, y hemos escuchado mucho acerca de la ansiedad, qué es, cómo se manifiesta, o escuchamos mucho, me siento ansiosa o ansioso. Y es importante clarificar de qué se trata la ansiedad. Entonces, para ir conceptualizando primero a qué nos vamos a referir con ansiedad, o qué vamos a entender por ansiedad, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es entenderlo como un estado mental de alerta. Y en ese sentido involucra también una actitud, una actitud más bien anticipatoria. Estoy anticipándome a algo que puede eventualmente ocurrir, donde se manifiesta también con algunas actitudes o con alguna sensación de inseguridad, ya sea frente a algún estímulo interno o interno, como alguna situación X, como lo que está pasando ahora, ¿cierto?, que puede ser un virus, el inminente contagio, ¿verdad? Claro. Pero también otras situaciones o estímulos más bien internos, que tienen que ver con nuestros pensamientos y qué asociamos nosotros con lo que está ocurriendo constantemente, ¿ya? Entonces, lo principal acá es conceptualizarlo como un estado mental que nos permite ir anticipándonos, ¿cierto?, a posibles peligros, a posibles estímulos que nos puedan generar daño, que nos dejen en una situación más bien de vulnerabilidad. En ese sentido, tenemos que clarificar la ansiedad en sí como un factor más bien adaptativo, porque nos permite también alertarnos cuando existe un peligro real. Pero es importante clarificándola también cuando esta ansiedad empieza ya a manifestarse de forma muy frecuente, ¿cierto? Esta sensación de inseguridad ya empieza a aumentar cada vez más. Hay un miedo intenso, ¿cierto? Y que todas estas manifestaciones, ¿cierto? Toda esta forma de que va ocurriendo, va interfiriendo de alguna manera con mi funcionamiento cotidiano, ¿ya? Entonces, tenemos esta ansiedad, por un lado, que es adaptativa, ¿cierto? Y que permite ir adaptándonos a constantemente nuevos cambios, a enfrentar el primer día de colegio, como decías tú, a enfrentar a lo mejor subirse a un escenario cuando tenemos que quizás hacer alguna actividad más bien artística. O hacer un programa de televisión. O hacer esta vía streaming, por ejemplo, ¿cierto? Donde sin duda también puede generar estos síntomas ansiosos. Pero que nos va a permitir adaptarnos a futuro, ¿ya? Ya estamos conviviendo amigablemente con el tema de la tecnología, ¿cierto? Así que ya después no va a ser tema. Pero sí, cuando ya esto empieza a interrumpir nuestro cotidiano vivir, ya empieza a ser algo más serio y algo más desadaptativo. Para Héctor, la pregunta, ¿cómo nosotros podemos ver cuáles son como estos síntomas, estas cosas que nos van dando luces de esta ansiedad? Porque yo puedo decir, ay, me molesté la guata, alguna cosa, pero háblanos de eso, de los síntomas que nos pueden ir clarificando y la gente se empiece a dar cuenta en qué momento la ansiedad pasa a ser de adaptativa a entrar en preocupación, digamos. Llevamos casi más de 4 meses de cuarentena, de estar en nuestras casas, con teletrabajo, con clases online, todo lo que significa el estrés que se está generando. Y entonces, para que ayudemos a nuestra comunidad, a los apoderados, a los estudiantes.
Bien, lo que podríamos decir con respecto a lo que me preguntas es que los síntomas son muchos los síntomas, de acuerdo también a la CIE-10, al DSM-5, que son, ¿verdad?, libros que nos indican cuándo una persona podría estar contrayendo algún tipo de trastorno. Pero a grandes rasgos, ¿cuándo nos podríamos dar cuenta? ¿Cuándo tendríamos que consultar también a un especialista? Claro. Es necesario tener en cuenta de que la ansiedad también funciona como un sistema de respuesta. Lo que dijo delante mi colega Javiera es que es una respuesta adaptativa, ¿verdad? Entonces, funciona como un sistema de respuesta que tiene 3 componentes a la base, y uno es el cognitivo. Y el cognitivo hace alusión a los pensamientos. Entonces, la atención se desplaza inmediatamente, el pensamiento está constantemente enfocado en esa amenaza. ¿Ya? Recordemos que también la ansiedad se da porque sentimos una amenaza en el entorno. El segundo gran componente es lo fisiológico, cuando también yo siento algo en mi cuerpo, aparte de esto cognitivo, aparte de este pensamiento que constantemente me lleva a este temor, también siento cosas en el cuerpo, y dentro de las cosas que principalmente las personas pueden sentir es sudoración, temblores, mareos, dolores musculares, un sinfín de síntomas, como síntomas físicos, por así decirlo. Y finalmente también está la otra gran esfera, por así decirlo, el otro gran componente, y esta es la parte conductual. Y lo conductual es lo que nosotros observamos, lo observable, cómo nosotros nos comportamos también en sociedad, con los otros. Entonces, sumamente importante, antes que hablar de síntomas, de comprender estos 3 grandes integrantes que conforman, por así decirlo, la ansiedad, que es un componente de pensamiento, un componente del cuerpo, y también eso se manifiesta en la interacción social, que es lo que tenemos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Okay. Ahora, siguiendo... Sí, dale, siga nomás, sí, siga nomás. Siguiendo con lo mismo que me comentabas, comentarte que una vez que nosotros nos damos cuenta de esto, también podríamos decir, ¿cuándo yo necesito ir a consultar a un especialista? ¿Cierto? Exactamente, sí. Entonces, en los adultos, o nosotros, las personas mayores, nosotros deberíamos consultar a un especialista cuando sentimos que todas estas cosas que nos están pasando afectan de forma significativa nuestro día a día. En nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, en nuestro trabajo, cuando esto que nos está pasando internamente se vuelca al mundo exterior y ya nos produce algún tipo de problema en nuestro rol que estamos cumpliendo, en nuestra profesión, con nuestra pareja, con nuestros amigos, qué sé yo. Ahí inmediatamente, si usted está sintiendo estas cosillas y usted ya eso le está afectando, por ejemplo, mañana no voy a ir a trabajar porque me siento de esta forma, o en lo relacional, por ejemplo, una familia. También en lo relacional, porque estás un poco más irritable y eso está provocando un problema en la dinámica familiar. Efectivamente, cuando esto sucede, deberíamos tratar de buscar ayuda. Y para Javiera, quizás, bueno, todos los seres humanos manifestamos de distinta manera las situaciones, enfrentamos también las situaciones de distinta manera, pero nos encontramos en la ansiedad, cómo se manifiesta en los niños, cómo nosotros como mamás, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, cómo yo me doy cuenta, se ríe Héctor, sí, con 3 hijos, pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta que nuestros niños, porque a lo mejor la sudoración, el dolor de guatita no es tan común en los niños? ¿Nos podría aclarar ahí en los niños, por ejemplo, o en los adolescentes, que tenemos muchos en nuestro colegio, más de 1.800 estudiantes, así que hay apoderados que ya, les cuento ahora, disculpen, ya nos están viendo 20 personas, les agradecemos. Bien, estamos muy contentos por eso. Y recordar que este espacio es del área de convivencia escolar y se llama Conversando desde casa en tiempos de COVID, ¿cierto? Y vamos al tema entonces, Javiera. ¿Cómo los niños podrían presentar
Mira, voy a comenzar con el tema de los adolescentes y luego ahí Héctor me va a complementar un poquito con los más chiquititos, ¿ya? Para que lo hagamos de manera bien equitativa. Principalmente en adolescentes y adultos es un tema, ya aparece, como bien dijo mi colega Héctor, aparece esta sensación constante de irritabilidad, ya las cosas que antes podía tener mucha paciencia, ahora ya resulta que no tanta, pierdo la paciencia muy fácilmente. Hay síntomas físicos que son muy particulares, no los vamos a nombrar todos, pero sí hay algunos que son bien particulares y que es necesario prestarle mucha atención. Lo primero tiene que ver con la incapacidad de poder relajarse, estar en un estado como de tensión constante, ¿ya? Aparecen también algunos síntomas digestivos, dolor de guatita, pueden aparecer en algún momento sensación de ahogo que ha aparecido en algunos momentos cuando se ha conversado con algunos apoderados, por ejemplo, de cómo han estado sus hijos en este periodo de cuarentena. Aparece mucho esta sensación de ahogo, puede ser sensación de angustia también. El temblor en algunas extremidades, particularmente en las manos, en las piernas, por momentos puede aparecer también. La sudoración repentina y excesiva es otro de los síntomas físicos que hay que prestarle atención. Sobre todo también si aparecen además aumento en las palpitaciones, ya de manera inesperada. A veces también se puede manifestar dificultades para poder dormir adecuadamente, tanto para conciliar el sueño como para tener un sueño reparador, porque probablemente puedo despertar varias veces en la noche y me pueda costar quedarme dormido otra vez. Por lo tanto, ese sueño no va a ser reparador y al otro día, evidentemente, voy a estar con una carga de cansancio, no voy a estar en las condiciones óptimas para poder, a lo mejor, enfrentar un día de trabajo o un día de clases, o para poder aprender, ¿cierto? Entonces, esto es un síntoma que va gatillando probablemente otras consecuencias, ¿cierto? Y que es importante prestarle atención. Eso en cuanto a los síntomas más bien físicos, pero también hay síntomas que son cognitivos, como bien decía Héctor, ¿ya? Y en estos síntomas cognitivos aparece principalmente el temor, un temor general, temor a que algo pueda ocurrir, temor a perder el control, temor a que no pueda controlar esta ansiedad que es tan fuerte de pronto, ¿cierto? Sensación de bloqueo, que quiero decir algo o hacer algo y no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, tengo mucha información en mi cabeza y no sé por dónde ordenarme. Temor a perder el control, e incluso en casos más extremos de ansiedad que ya es importante el nivel, puede aparecer incluso temor a morir. Entonces, prestarle atención a esta sintomatología es relevante, detectarlo en el momento, y cuando ya sentimos que esto se nos está escapando de las manos, pedir la ayuda necesaria. Esto es muy relevante. ¿Y en los niños, Héctor? Sí, me gustaría también aclarar algo antes, que tiene que ver también con el ciclo vital de los niños. Los niños, en la medida que van creciendo, se van enfrentando a distintas etapas que son propias de su ciclo y que también generan ansiedad. Por ejemplo, en la primera infancia aparece el temor a la oscuridad, a los monstruos, y eso puede generar algo en ellos. En la medida que van avanzando también aparece y van interactuando más socialmente, quizás algunos puedan tener un poco de ansiedad, tú lo dijiste muy bien, a enfrentar el primer día de clases, a ir a lo mejor a un tipo de cumpleaños, a caerse de la bicicleta cuando los niños también ya están más grandecitos, claro, ¿verdad? Y comienzan a utilizar otros juguetes. Y durante todo su ciclo, a las evaluaciones en los colegios también es algo que puede presentar también ansiedad. Durante todo su ciclo ellos van presentando niveles de ansiedad, pero estos son normativos. Es importante que los apoderados sepan que son normativos. ¿Por qué? Porque son ocasionales y no duran en el tiempo. En los niños, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo se manifiesta? Sabiendo esto, de que existen momentos en la vida del niño donde es normativa la ansiedad, ¿cómo podríamos nosotros saber o cómo se manifiesta la ansiedad en los niños? Primero que todo, al igual como lo dijo Javiera, los niños se muestran muy irritables, demasiada irritabilidad, perdón. Podría ser posible que un niño reaccionara de forma agresiva, que a lo mejor no quisiera jugar a lo que antes habitualmente jugaba,
que no siga las normas que le dan los padres, que se genera un comportamiento de desobediencia general, que se desprende de esta irritabilidad. Como hablamos que también hay componentes físicos, generalmente, ¿qué es lo que le pasa a los niños cuando están ansiosos? ¿Qué dicen ellos que les duele? Guatita. La guatita, ¿verdad? Los niños se generan, nosotros en el colegio tenemos muchos niños con dolor de guatita, puede ser Todos los días. Ojo, que también podría traer dolores de cabeza, pero lo que quería decir es que es importante que no porque a un niño le duele la guatita o le duele la cabeza, tiene ansiedad, ¿verdad? El dolor de cabeza y el dolor de guatita no debe estar asociado a un resfrío, por ejemplo, a una indigestión, claro. ¿Ya? Puede aparecer esto, pero también hay que ir descartando lo físico, ¿ya? Eso es lo que quería decir con este punto, con los síntomas físicos. Mucha inseguridad, como dijo Javiera también, el niño puede que tenga miedo a algo, miedo a no querer salir de casa, miedo a perder a sus figuras significativas, a sus padres, puede que emocionalmente también se retraigan, como yo les dije, volverse más reservados. Teníamos a lo mejor en algún momento un niño que hablaba harto, que le gustaba compartir, y hemos visto que este último tiempo está más reservado, no interactúa tanto socialmente, está muy desesperanzado, levántate y haz esto, ¿para qué? Si no puedo salir, hagamos la guía de matemática, no, ¿para qué? Si no sé qué es lo que va a pasar. Entonces, puede que esto también, la desesperanza o la desmotivación en los niños, sea algo de cómo se manifiesta la ansiedad. Y también, finalmente, dificultades en el sueño, ¿ya? Recordemos que los niños, ya por ser niños, pueden tener muchas dificultades en el sueño. Entonces existe la posibilidad de que les cueste quedarse dormidos, existe la posibilidad de que el niño despierte en la noche, o que despierte también con pesadillas, con terrores nocturnos. En los niños más pequeños, existe la posibilidad de que a lo mejor si ya duermen solos, que quieran volver a dormir con los padres por el tema de sentirse más inseguros en la noche. Eso explicado de modo general. Y si lo lleváramos más bien al área técnica, al área clínica, la ansiedad excesiva, ya la ansiedad cuando estamos hablando de algún tipo de trastorno, podría manifestarse también ya en trastornos más clínicos, en trastornos que necesitan a lo mejor una intervención más directa, más clínica, y no tanto como lo que vamos a ver más adelante también, que son algunas pautitas para trabajar la ansiedad en casa. Y lo primero que puede suceder, o dentro de estos trastornos que ya los niños pudiesen adquirir, está el trastorno por ansiedad de separación. Teme el niño separarse de sus padres, teme separarse de sus figuras significativas y constantemente tiene pensamientos de que se van a morir, de que les va a pasar algo, quieren estar siempre junto a ellos. Podría aparecer alguna fobia específica también. Generalmente los niños tienen fobia a fenómenos naturales, a los rayos, los truenos, a la lluvia, fobia a animales específicos, a las arañas, a los ratones, a las serpientes, incluso fobias que el niño a animales que nunca se ha conocido, claro. o que ha visto. Trastornos de pánico podría un niño también padecer. El trastorno de pánico es este ataque repentino que le da, ¿verdad? Fobia social, como hablábamos, no querer vincularse con otro, no querer juntarse con otro. Ansiedad generalizada, que es el gran trastorno de la ansiedad. Y podría también un niño tener algún tipo de estrés postraumático, es decir, de que a lo mejor no presenta síntomas en este momento, ahora quizás en la pandemia, pero que imaginémonos que en muy corto plazo tuviéramos una vacuna, una cura, y poco a poco comenzáramos a hacer la vida normal. Existe la posibilidad de que un niño, incluso un adulto, Javiera, ¿verdad? Claro, en algún momento tenga estrés postraumático que obedece a esta situación que estamos viviendo ahora, pero que el cuerpo la asimila tiempo después. El otro día leía un artículo de un psiquiatra donde decía que después de la pandemia, más de 5 millones de chilenos, vamos, me incluyo, podríamos tener algún problema en el ámbito psicológico, me refiero, no sé, algún estrés
postraumático después de haber estado encerrado ya casi más de 4 meses. Es bastante, es preocupante. Por eso es bueno que invitemos a los apoderados, a los profesores, a los asistentes de la educación y a la comunidad en general a observar a sus hijos. Sí. A observar, porque yo creo que a veces los niños, nosotros no nos damos cuenta como papás, seguimos en esto del teletrabajo, seguimos en la preocupación, en muchas casas hoy no hay trabajo, entonces el saber de tener el alimento para su casa, obviamente hay otras preocupaciones que están por sobre lo que uno puede observar el día a día de sus hijos. Entonces, yo creo que ese es el llamado que, sacando en conclusión por lo que ustedes nos han dicho, de observarnos a nosotros cómo estamos enfrentando esta pandemia, esta cuarentena. Les cuento que mucha gente nos ha escrito. Saludos para todos, para los dos. Excelente trabajo. Hay gente que dice que ya la paciencia se fue, Elías dice, se fue la paciencia al otro planeta, lo que a él le dan ganas y parece que le da efecto, lo tranquiliza es el ir al cerro con su bicicleta, porque él hace ciclismo ahí, aventura. Bueno, otra persona, Catherine Martínez, nos dice, creo que todos, aunque sea estemos de forma aislada, de alguna manera hemos manifestado la ansiedad, sobre todo en este periodo, ¿cierto? Así es. Es complejo, pero hoy día nosotros hemos querido tocar este tema un poco para que nos demos cuenta que hay cosas que no son normales cuando nos están pasando en nuestras casas, pero también para entregar algunos tips, como Héctor, me parece que tienes algo... Quería complementar algo que dijiste tú delante y me quedó rondando un poco. Qué interesante que hiciste esa reflexión. Me gustaría que reflexionáramos igual un poquito. Si esto por supuesto, para eso estamos. Mira, tú dijiste de que un psiquiatra o un estudio dice de que tiempo después de la pandemia los casos de salud mental en Chile van a aumentar. Imaginémonos que antes de la pandemia y antes del estallido social ya los chilenos teníamos una pésima salud mental. Claro. Entonces yo creo que más allá a patologizar, más allá a encasillar o más allá a ver como muy característico qué es ansiedad o qué no, yo considero que es momento de que hablemos de salud mental en general, de que hablemos de nuestras emociones, de que se den espacios de conversación, donde podamos también aprender a conocernos nosotros mismos. De esta forma, yo creo que vamos a poder hablar tanto de ese crecimiento que en algún momento al comienzo de la pandemia tanto se hablaba, ¿verdad? Y es porque creo que es un momento propicio para que nosotros hablemos de salud mental, claro. Hablemos de nuestras emociones y las saquemos a la palestra como lo estamos haciendo ahora. Eso sí. Yo quería comentar. Sí. Yo también quiero agregar, sumado a lo que menciona Héctor, que es tremendamente relevante. O sea, sí, yo creo que es cuestión de mirar las cifras. Hay muchos estudios que se están haciendo, están todavía ahí en el horno esperando, están andando, ¿cierto? Pero sí hay un estudio que hizo la Universidad Mayor hace poco tiempo atrás, en la Escuela de Psicología, y ya estamos hablando de que hay al menos 1 millón de personas ya declaradas con ansiedad. Entonces, no es algo menor, y hay que ver ahora, ya que tenemos estos datos, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con ella? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ir abordando esta ansiedad con los más chiquititos, con nuestros adolescentes, ¿cierto? Entre nosotros, los adultos, ¿de qué manera lo podemos hacer? Y eso justamente complementando un poco lo que decía Héctor, estaba leyendo justamente un artículo donde se habla de Álvaro, Fabián Duarte, Gisela Rojas, que son psiquiatras, y mencionan algún concepto importante también, y hablan de que acá en Chile podríamos hablar de una acidemia, y la acidemia finalmente es donde puede aparecer esta crisis que también es sanitaria, ¿cierto?,
pero que además se suma a una crisis social que viene ya desde octubre y que además se viene a sumar con esta crisis económica que estamos evidenciando y por las cuales están saliendo estas nuevas propuestas, ¿cierto?, legislativas últimamente, que apuntan un poco a eso. Entonces tenemos 3 pilares fundamentales con los cuales evidentemente nuestra salud mental se ve afectada. Y eso es importante tenerlo también en cuenta porque nos va a dar luces hacia dónde tenemos que ir dirigiendo los apoyos, de qué manera podemos ayudar a la familia, de qué manera podemos ayudarnos a lo mejor entre colegas, de qué manera podemos ayudar a los niños y niñas, a nuestros adolescentes, ¿cierto? Porque todos van a tener una necesidad que no va a ser la misma. Ahí está el trabajo, ahí está lo rico de ir buscando o ir segregando algunas luces o algunas pistas. Bueno, esta instancia que ha sido creada por el Colegio Padre Manuel Dalzón busca eso, irnos adelantando, ir dilucidando, dando herramientas a nuestros apoderados, a la comunidad educativa, a los profesores, a los asistentes de la educación, porque es difícil, y como dice por ahí, citando al Padre Manuel Dalzón, hay que ser audaces. Y hoy estamos siendo audaces con esto de este programa vía streaming, nos está quedando poco tiempo. Entonces, voy a pedirles que nos ayuden, porque como estamos en esto, en el tema de la ansiedad, ¿cómo podemos abordarla como mamá, como papás, como hombre, como mujer? ¿Cómo nosotros? ¿Qué cosas podemos hacer si yo empiezo a sentirme ansioso o empiezo a sentir algunos síntomas, me siento intranquilo? Las preocupaciones, el trabajo, el colegio, las labores del colegio, que me imagino que es bastante, bueno, uno lo vive en su familia y sabe que es alto. Entonces, ¿cómo podemos ayudar ahí a los papás, a la comunidad educativa con algunos tips? No sé si le podemos llamar tips, pero sí que nos ayude en lo concreto. Si yo veo a mi hijo que está actuando con cierta, que no quiere jugar, y era un niño que jugaba mucho, o que no se quiere dormir en las noches, o que de alguna manera no quiere comer, por ejemplo, se presentan a lo mejor muy poco, no todos los días. Entonces, ¿cómo nosotros ahí podemos ayudar? Ustedes que son los profesionales del área. Sí. Bueno, Javiera o cualquiera de los dos. Comienzo hablando de los niños y así ya subimos en la escala de la etapa evolutiva. Sí. Bien, ¿qué podríamos hacer con los niños? Igual es un poco complicado, como yo te decía. Es importante saber y es importante identificar, porque en el caso de todo lo que dijimos, si hay más de algún síntoma que usted ha visto en el niño, sí o sí lo importante acá es pedir ayuda. ¿Ya? Es un profesional, eso primero que todo. Pero si hay algunos signos, si hay algunas cosas que coincidieron y usted cree que no es algo mayor, hay ciertas cosas que usted puede realizar en la casa con sus hijos. Lo primero, si vemos que físicamente hay un niño que está muy ansioso, le mueve la guatita, vemos que a lo mejor aprieta las manitos, bruxa un poco, está con rabieta, lo primero es respirar. Respirar, enseñarle al niño a respirar, que se conecte, y eso inmediatamente, tal como a los adultos, a los niños les va a disminuir un poco esta ansiedad física, esta ansiedad que está sintiendo, y por ende también va a ir calmando un poco sus pensamientos, la ansiedad que le provoca mental. Lo segundo que podríamos hacer nosotros como adultos es ayudarles a identificar lo que están sintiendo. Hay que recordar de que todos nacemos con emociones, pero las emociones también las vamos identificando en la medida que vamos creciendo. Parte importante de la identificación también es cómo lo vamos viendo en el entorno. Muchas veces los niños no tienen la capacidad de identificar qué les está pasando. Entonces es responsabilidad de nosotros los adultos responsables, las mamás, tratar un poco de que este niño pueda dilucidar qué le está pasando. Entonces tú podrías preguntarle qué le está generando eso, para ver qué le generó, cómo se está sintiendo, dónde lo siente, y también, aparte de ayudarle a
a identificar esta emoción como desde el sentir, como dijimos que también la ansiedad se manifiesta en lo físico, inmediatamente también podríamos hacer la vinculación a lo físico. ¿Dónde estás sintiendo la ansiedad? ¿En la guatita, en el pecho, en las manos? ¿Dónde se está sintiendo? ¿En qué parte corporal? Recordar a lo mejor también si vemos a un niño que está muy desesperanzado, vemos a un niño que está muy ansioso, muy centrado en lo negativo, podríamos utilizar con ellos también metáforas, cuentos que los lleven, que los saquen del momento, pero también lo que podríamos utilizar es evocar recuerdos positivos. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando fuimos con la mamá y con el papá de vacaciones a la playa y lo pasamos tan bien? Eso ayuda bastante a que el niño salga de lo negativo y centre su mente en ese recuerdo positivo, en ese momento donde lo pasó bien, donde fue feliz con su familia, y eso le va a ayudar de cierta forma a calmarse también, a tranquilizarse. Y finalmente lo que podríamos hacer con el niño para ayudarle a ir entregándole herramientas también al niño y no ser tan dependiente de nosotros, de los adultos, es el mismo ejercicio que hacemos casi todos los adultos en las noches, ¿verdad? En las noches hacemos el ejercicio de ver qué fue lo bueno del día, qué fue lo malo del día. Con los niños lo mismo. Como ellos son más concretos, si ya saben escribir o si aún no han adquirido la escritura, ¿verdad? Podría ayudarle a la mamá a hacer una lista de las cosas positivas del día y de las cosas negativas. Centrarnos en lo positivo, pero también un poquito trabajar en lo negativo. Y esto negativo, ¿cómo lo solucionamos? Porque no estuviste todo el día mal. Entonces, de esa forma también le damos la herramienta al niño que empiece a recuperar sus recursos que tiene. ¿Te diste cuenta? Y luego, eso sirve a nosotros para también hablar con él. Por ejemplo, si hoy hablamos de cómo él pudo solucionar una rabieta, por ejemplo. Cuando él esté teniendo otra rabieta, tú podrías decirle lo mismo. ¿Te acuerdas la otra vez que te pasó lo mismo? ¿Qué hiciste para que se te pasara? Y el niño inmediatamente puede recuperar esa experiencia que ya tuvo en algún momento. Eso con los niños. Recordar, bueno, como el colegio tiene este canal de YouTube hace harto tiempo y durante todo por el periodo de pandemia hemos estado subiendo distintas cosas. Uno de las actividades y pensando en el tema del descanso, del desconexión del niño, está los días miércoles publicamos el yoga infantil, una iniciativa del CRA, de nuestro colegio, que va con música, que es como, dura el video como 1 minuto y medio, 2 minutos. Sería interesante que el apoderado pudiera poner este video, llevamos muchas semanas publicándolo, donde los niños aprenden una vez por semana una posición del yoga infantil. Es bastante interesante, ¿ya? Entonces, podría ayudar. Javiera, los jóvenes, los adultos. Jóvenes y adultos. Jóvenes y adultos. Me voy a primero clarificar que es importante, al igual como lo dijo Héctor, separar que hay etapas normativas y que esas etapas normativas también generan nosotros vamos respondiendo, nos vamos comportando de acuerdo a esas etapas o esas crisis normativas que vamos cumpliendo. Por lo tanto, hay algunas conductas que pueden aparecer en los adolescentes que no necesariamente van a responder a la ansiedad, ¿ya? Por ejemplo, esto que se encierra en la pieza, por ejemplo, esto que nos hable o nos gruña o nos responda de manera a lo mejor un poco más resistente, ¿cierto? Pero que sí se ven a lo mejor agudizadas producto de lo que está ocurriendo, de esta crisis sanitaria, producto de la cuarentena. Entonces, primero clarificando eso, que hay conductas que son normativas y que son esperables que ocurran en ciertas etapas de nuestra vida, y que pueden además verse a lo mejor influidas o aumentadas por lo que está ocurriendo, ¿ya? En ese sentido hay que entender y poder graficar de qué manera nosotros podemos ir ayudando y apoyando a nuestros adolescentes o entre nosotros como adultos en este camino de poder manejar la ansiedad, ¿ya? Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que buscar espacios, generar espacios que nos permitan liberar nuestras emociones, ¿ya? Como bien decía Héctor, importante con los chiquititos enseñarles a identificar las emociones. Esperamos que con los adolescentes ya el trabajo de las emociones esté un poquito más armado, ¿cierto? Ya hay mayor desarrollo del lenguaje, hay otras habilidades más bien cognitivas adquiridas, por lo tanto,
aquí es importante generar estos espacios, ¿ya? Por ejemplo, si nos gusta escribir, si nos gusta a lo mejor hacer deporte, si nos gusta meditar, si nos gusta escuchar música o hacer música, baile, etcétera, cantar, pintar, tantas actividades que podemos hacer, ¿cierto? Y que nos permitan a lo mejor expresar nuestras emociones y poder canalizarlas desde ahí. Eso por una parte. Hay algunas otras estrategias específicas que se pueden utilizar. Hay una, que, por ejemplo, que se llama RINE o método RINE, que tiene que ver con 4 etapas principales. La primera es reconocer lo que estoy sintiendo. Y pucha que es importante, que a veces nos cuesta, porque estamos en el cotidiano vivir funcionando de manera muy mecánica, todo el día a veces como robot, ¿cierto? Que hay que hacer la comida, que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro. Y no nos queda mucho tiempo para darnos cuenta de, lo que está, de cómo nos sentimos, ¿ya? Entonces, detenernos un poquito y preguntarnos, ¿cómo me siento? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Identificar, tengo pena, estoy ansiosa, tengo miedo, estoy preocupada. Y con eso ya posteriormente seguir trabajando. Entonces, primero tenemos las 4 etapas, que es reconocer, aceptar, investigar y nutrir, ¿ya? La primera etapa, como ya les dije, es reconocer. La segunda vendría a ser ya aceptar. Una vez que identifico que estoy ansiosa, o tengo miedo, estoy preocupada, investigar, aceptar, ¿ok? No hay nada más que hacer. Esto me pasa, estoy sintiendo esto, ¿en qué manera lo identifico? ¿En qué parte de mi cuerpo lo estoy identificando? ¿De qué forma se manifiesta? Porque si bien hablamos de un montón de síntomas, no en todas las personas se va a manifestar de la misma manera, ni le van a aparecer todos los síntomas que hemos mencionado acá, ni con la misma intensidad, ¿ya? Eso también es importante aclararlo. Y lo otro es investigar. ¿Me ocurrió algo? ¿Por qué me siento de esta manera hoy? ¿Me ocurrió algo durante el día? ¿Qué pensamientos asociados a esto tengo? Quizá, chuta, a lo mejor tengo que a lo mejor presentar un trabajo después y no lo he terminado, entonces eso me tiene muy preocupada, quizás no me vaya bien como yo pienso. Esos pensamientos que son intrusivos de pronto es muy bueno tomarlos en cuenta, porque a veces no los pescamos mucho y es importante a lo mejor considerarlos, porque puede aumentar también la ansiedad. Y lo otro es identificar en qué otro momento me he sentido así, en qué otra situación me he sentido similar, ¿ya? Eso es relevante. Y por otra parte, la última etapa, que vendría a ser nutrir, ¿ya? Y que tiene que ver con identificar estas actividades que les mencioné anteriormente, que nos puedan hacer sentir mejor. De alguna manera es importante aprender a lidiar con estas emociones que nos desafían constantemente, y el otro paso es potenciar aquellas emociones que sean más bien positivas. ¿Cómo las potenciamos? ¿Cierto? Esa es la pregunta, ¿cómo potenciamos estas emociones positivas? Claro. ¿Con deporte? Con deporte, ¿cierto? Gran pregunta. Deporte, escribiendo, como ya les mencioné, hay una gama de abanicos que podemos ir haciendo y que podemos ir ocupando también nuestros recursos, nos va a permitir conocernos mejor. A veces este periodo de cuarentena también nos ha hecho descubrir cosas que antes jamás hubiese ocurrido, por ejemplo. Disfrutar, aprender a dedicarnos tiempo a disfrutar, ¿ya? Y en ese sentido, al menos, una de las sugerencias que se hace para mantener una adecuada salud mental es dedicar al menos 15 minutos diarios, ¿cierto?, en alguna actividad que sea de disfrute, pero netamente de disfrute, siempre con 3 reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son? La primera, que sea una actividad que no la estoy haciendo por obligación, que es solamente que yo sepa que estoy haciéndolo porque disfruto, porque lo paso bien, porque es un momento para mí. La segunda es que idealmente sea sin pantalla, porque con esto de el teletrabajo y el telestudio, digamos, todo está conectado, ¿ya? Que no es por el celular, por el computador, etc. Idealmente, claro, una actividad que esté sin pantalla. Y la tercera tiene que ver con que sea una actividad que no nos haga sentir culpa, porque, por ejemplo, para mí puede ser disfrutar un rico chocolate, o a lo mejor comerme una pizza, o a lo mejor, no sé, otra cosa, pero va a ir acompañada después de esta sensación de que, uy, parece que no me siento tan bien, me sentí bien en el momento, pero ahora ya no. Subí de peso. Claro, claro. Entonces, esas son las 3 reglas básicas, y lo fundamental, que yo creo que esto hemos tratado de trabajar harto, al menos en orientación con los chiquillos de alguna manera, que es transmitir esto de mantener un cuerpo sano,
respetando nuestro ciclo circadiano, nuestra higiene del sueño. Por ahí sabemos que varios están durmiendo muy tarde, por lo tanto les cuesta despertar temprano en la mañana para poder conectarse a sus clases, y eso trae impacto. Lo primero aquí es ordenarnos con esto. Hay momentos para dormir, momentos para compartir en familia, momentos a lo mejor para estudiar, momentos para distenderse, ¿cierto? Otra forma de cuidar nuestro cuerpo tiene que ver con alimentarnos saludablemente. Y el alimentarnos saludablemente no tiene que ver solamente con comer verduras o comer frutas, ¿cierto? Sino que comer en las porciones que corresponden y también tener un horario adecuado para las comidas. ¿Ya? La manera es que nos vayamos ordenando. Si bien estamos en casa, debemos, entre comillas, yo sé que pasamos por un periodo de desorden y reacomodo, y ya debemos volver a reacomodarnos, ¿cierto? Y estructurar nuestro día, tener nuestros horarios de desayuno, tener nuestros horarios de almuerzo, de once o de cena, etcétera. ¿Cierto? Va a depender ahí de las reglas de cada familia, de la flexibilidad de cada familia, ¿ya? No significa que tengamos que comer siempre a la misma hora, pero sí dentro de un margen horario que nos vaya a permitir un orden en ese sentido, ¿ya? Y lo otro es mantener actividad física. Se sugiere que al menos tengamos 15 minutos diarios de actividad física, movernos, qué sé yo, hacer un poquito de cardio, no sé, alguna actividad que nos implique algún esfuerzo físico, porque eso nos va a ayudar a liberar algunos neurotransmisores que sin duda van a impactar en nuestro estado anímico, ¿ya? Sí, disculpa, y, bueno, Javiera, no, es que a propósito de eso, también contarles a los que nos están viendo, que son bastantes personas, que el colegio también tiene espacios donde fomentamos la actividad física desde el hogar. Va dos veces a la semana, los días lunes y los días jueves. Son videos grabados por los profesores, editados, ¿cierto? Y se suben a la página, a este canal de YouTube. Están disponibles desde, no me acuerdo, ya llevamos 3 meses, 2 meses por lo menos con este programa 2 veces a la semana del área de la área académica. Así que, y hay ejercicios para los niños, donde se trabaja la motricidad fina, la gruesa, para los jóvenes, para la gente que realiza siempre deporte y para quienes son adultos mayores. Los profesores han pensado en todo este público y ahí están esas cápsulas se llama el programa Muévete en Casa, por si acaso. Javiera. Gracias, gracias Lucía. Lo otro que comentaba por ahí es que es importante también mantener un horario, ¿cierto? Tanto de estudio como de trabajo, pero que este también sea limitado, ¿ya? Eso es importante, designar tiempos, mantener en lo posible, ¿cierto? De nuestra vida de trabajo, nuestra vida de estudio y también nuestra vida personal y familiar, ¿ya? Dejar tiempos para desconectarse, salir un poquito de las noticias que de repente son catastróficas y abrumantes, ¿cierto? Entonces nos queda esa carga emocional tremenda. Informarnos sí, pero de manera dosificada, con medios... ¿Cómo? En su justa medida. Claro. En su justa medida, con medios creíbles, ¿cierto? Identificar las fuentes, ¿cierto? Para no sobreangustiarnos de manera. En lo posible, como resumen, lo que podríamos decir entonces es tratar de mantener nuestras rutinas, ¿ya? Las rutinas nos van a permitir disminuir esta sensación que tenemos ya producto de algo que estamos viviendo y que nadie está preparado para esto, para una pandemia, ¿ya? Nadie sabe, nadie tiene la receta mágica para esto. Entonces, esta sensación de incertidumbre que nos viene acompañando ya por lo menos desde marzo es compleja y tenemos que aprender a vivir con ella. ¿Cómo lidiamos? Manteniendo en lo posible nuestros espacios seguros y nuestros momentos seguros, estructurar nuestro día, no de manera tan rígida, pero sí ser flexibles y ordenados. Eso va a ayudar a contribuir a disminuir la ansiedad. Héctor, Javiera, ya para ir terminando vamos a tomar algunas preguntas que nos han hecho las personas que están acá en el canal de YouTube de nuestro colegio. Hay personas, por ejemplo, bueno, muchas felicitaciones, excelente programa, muy contento. Una de las personas dice, yo soy un adulto que llevo, ¿cómo
soy una persona hiperkinética, o sea, que se mueve mucho, con mucha actividad. Y esto del encierro la afectó demasiado. No paraba en casa. No dice eso. Cómo ella logra, dice, cómo me afectó mucho y cómo yo vivo este caso, esta situación, cómo me ayudo yo, cada uno. Entonces, hay varias cosas que ustedes han nombrado y han dicho. Sería bueno, Héctor, tú que nos puedas ayudar como haciendo como el recuento de esas ayudas. Sí, bueno, creo que un poco también se ha dicho, creo que todo lo ha dicho Javier, así que te voy a robar todo lo que has dicho. Adelante. El clavo es algo que no habíamos dicho en algún lugar, lo que sí o sí nos va a ayudar a solucionar la ansiedad es la rutina. Volver a la rutina, los seres humanos somos seres de hábitos y esto ya en sí, el que nos hayan cambiado todo, nos genera una ansiedad. Genera ansiedad hasta enfermarte, porque ni siquiera puedes ir al médico, entonces estamos sometidos a muchas cosas. No podemos subirnos al transporte público. Entonces, sobre todo aquellas personas que disfrutaban mucho o se mueven mucho, la invitación es a que en tu rutina diaria incluyas a lo mejor un momento de baile cuando estás en tu casa, si te gusta mucho expresarte a través del cuerpo o a través de la kinésica, podrías comprarte, mira, yo hace poco estuve haciendo una videollamada con una amiga y ella estaba arriba de una pelota. Le gustaba también mucho moverse y ella también es trabajadora social. Entonces ella se compró unas cositas para mover sus brazos, para ir moviendo sus manos. Ella también hace teletrabajo, entonces cada cierto tiempo hace un alto y comienza a moverse en su casa, escucha música que le gusta, se compró una pelota de pilates, desde la nada me comentaba de que ya al menos se puede sentar arriba, ha ido también utilizando estas otras cosas y eso le ha permitido de cierta forma a lo mejor seguir teniendo ese movimiento que a ella tanto le gustaba. Pero no hay que olvidar de que el movimiento o las personas hiperkinéticas generalmente necesitan de espacios abiertos. Entonces lo dijo también Javier, la invitación es a explorarte a ti mismo en esta pandemia y que puedas quizás canalizar eso que no en ningún momento lo hacías con el cuerpo a través de otra cosa, a través del baile, a través de la pintura, a través de querer hacer algo con las manos, que podamos buscar también nuevos nichos para expresarnos, nuevas formas de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Así es. Eso un poco quizás a lo mejor responde la pregunta de esta persona. Bueno, chicos, ya nos pasamos, ¿eh? Nos pasamos mucho tiempo. En serio. Agradecerles a Javiera, a Héctor por la participación de hoy. Contarles que este programa va a ir cada 15 días. Yo me había equivocado, había dicho todos los miércoles. No, pero cada 15 días vamos a tocar distintos temas que les van a interesar. Lo importante es que ustedes nos puedan ver, que nos puedan acompañar en estos 30, 35, hasta 60 minutos que ya llevamos el doble de lo que ya tenía presupuestado, pero bastante interesante la conversación. En un espacio que lo hemos pensando obviamente en nuestra comunidad educativa. Es lo que quería de alguna manera nuestro colegio desde las redes sociales, que hoy lamentablemente no podemos estar presenciales, pero siempre preocupados de la comunidad educativa. Palabras para el cerrar, Javiera, después Héctor, y para ir despidiendo este programa, este primer programa de Conversando en Tiempos de COVID. Gracias, Lucía. Javiera. Muchas gracias. Bueno, nada más que agradecer nuevamente el espacio. Creo que ha sido una muy buena experiencia. Hemos tenido alta audiencia, así que estoy muy contenta por eso. Espero que nos sigan acompañando porque hay temas muy importantes que vamos a ir trabajando y tratando cada 15 días. Así que invitarlos también al futuro programa, al segundo programa que ya se nos viene. Importante ir afianzando un poco más los lazos, ir teniendo estos espacios de conversación, que nos podamos comunicar en este tiempo real, ¿cierto? Y resolviendo las dudas que van surgiendo a propósito de lo que estamos hablando. Así que de verdad, muy, muy, muy contenta y agradezco nuevamente el espacio. Así que me despido de toda la comunidad educativa
por hoy. Héctor. Sí, yo sumarme a las palabras de Javiera, contento porque era algo que queríamos hacer hace tiempo. En la normalidad, en el día a día, quizás a lo mejor tampoco podemos responder a todas las necesidades de nuestros estudiantes y de la comunidad, entonces nosotros tratamos de buscar nichos alternativos y creemos que este es un nicho alternativo donde también podemos acompañar en un horario distinto al de clases, ¿verdad? Hemos ocupado harto tiempo, pero sigo pensando que estos espacios son necesarios. Y muy contento, la verdad, muy contento por la buena vibra, muy contento Sí, por el mucha buena trabajo vibra. de ustedes, colegas, y eso, agradecer y esperar que nos sigan acompañando con la misma sintonía de hoy, que si puedan seguir sumando quizás más personas, que vayamos pasando la voz, porque la verdad es que esto es el programa, es una conversación, y luego van a venir otros profesionales. Sí, eso, muchas claramente. gracias. Gracias, mire, datos que se me estaban quedando en el tintero. El MinSal, el Ministerio de Salud, habilitó una línea de teléfono que se llama Salud Responde. Y dentro de Salud Responde hay una línea que tiene que ver con consulta a psicólogos. Este número es el 600-360-7777. ¿Ya? En las redes sociales lo pueden encontrar. Si necesitan ayuda, necesitan a un psicólogo que las escuche y que les vaya, podría ser. Para los adultos mayores, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, la CENAMA, tiene también un número de teléfono, el 800-4035. Y para las mujeres que sufren violencia, está el número 1455. Esos datos son súper importantes, los vamos a poner en las redes sociales del colegio para que ustedes tengan la información a mano. Y como les decía, esta instancia, este programa, Conversando desde Casa en tiempos de COVID, está pensado para la comunidad educativa y esperamos verlos en un próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo y ya vamos a tomar otros temas y si sería bueno que nos dijeran después en el chat alguna idea de temas, ¿sí? Sí, es ¿cierto? súper importante. Ideas de temas para abordar, ¿ya? Así que eso, nos estamos viendo, cuídense, quédense en casa y nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao.